Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de News este jueves 4 de septiembre de 2025 y nos vamos a meter con uno de los temas del día y es el nuevo conflicto que se ha abierto entre poderes en Colombia. Es una práctica recurrente, lo estamos viendo desde hace más de 3 años, desde que asumiera Gustavo Petro la presidencia. La vocación de enfrentarse al poder legislativo en la medida en que se frenan algunas de sus iniciativas y siempre en el límite la perspectiva de enfrentarse también con el Poder Judicial. Todo eso quedó registrado en la lucha por la designación de una vacante en la Corte Constitucional, en la cual el presidente y el gobierno impulsaban una candidatura, la candidatura de la doctora Balanta, pero termina imponiéndose el doctor Camargo como nuevo magistrado del máximo Tribunal Constitucional del país, generando verdaderamente muchísima tensión en Colombia. Vamos a ver el momento en el cual era designado y elegido Camargo y nos vamos después en vivo a Colombia. Esta era la celebración de la oposición, porque esto fue leído como un triunfo por la oposición. Vamos en vivo entonces a Colombia con nuestro compañero Sergio David González para meternos de lleno con esta nueva crisis que se ha abierto. Sergio, querido, ¿cómo va? Darío, un gusto saludarte. Mira, siempre se dice que en una acción hay una reacción y en este momento la reacción es política, porque había un pulso ayer en el Senado para poder elegir el nuevo magistrado en reemplazo de uno que ya había cumplido su tiempo, que son 8 años dentro del cargo, y había una terna que estaba dispuesta allí. Se preveía que fuera un final de voto finish, porque se veía que estaba muy apretado, pero terminó siendo algo totalmente diferente y la oposición le ganó el pulso a Gustavo Petro. Por un lado estaba Camargo, quien era directamente Carlos Camargo el que estaba liderando la oposición. Ganó con 62 votos, Darío, frente a María Patricia Balanta, que era la candidata del partido oficialista del gobierno, y el propio Gustavo Petro, que quería tener las mayorías en la Corte Constitucional. Y eso como un gran rompecabezas, Darío, porque si el Congreso no le aprueba y no le llevaba la corriente en todas las iniciativas, pues podría llegar a tener la mayoría en las decisiones de la Corte Constitucional frente a iniciativas como las que ya había presentado, una consulta popular, una Asamblea Nacional Constituyente, y muchos expertos y muchos políticos consideraban que si llegaba a ganar la candidata del gobierno, habría la posibilidad que no se presentaran elecciones el próximo año, porque se podía presentar la Asamblea Nacional Constituyente y se podía alargar el periodo de Petro. Claro, esto en un escenario hipotético dentro de toda la tensión política que se vivió el día de ayer. Un debate, Darío, por cerca de 7 horas que llevó a Camargo, el ex defensor del pueblo en el gobierno de Iván Duque, a ser el nuevo magistrado en la Corte Constitucional. Sergio, me interesa mucho que me cuentes un poquito más del perfil de Camargo, pero te propongo que escuchemos lo que decía Óscar Camargo y después nos metemos de lleno con el perfil. Me comprometo con Colombia en que defenderé la Constitución, en que defenderé el Estado de Derecho, en que seré un defensor del orden constitucional, seré un defensor de las garantías y de las libertades fundamentales. También me comprometo a efectivamente defender cualquier arbitrariedad, cualquier desafuero, para que la Corte Constitucional, como órgano de cierre, restablezca cuando esas circunstancias estén en riesgo. De manera de que hoy tengo el orgullo de colombiano. Le cambié el nombre, pobre Camargo, Carlos Camargo, no Oscar como lo llamé antes. Contanos un poquito, Sergio, qué tenemos que saber acerca del perfil, más allá de su paso por el gobierno de Duque.
Mira, te comento, es muy cercano justamente a Iván Duque. Salieron los dos egresados de la misma universidad, de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido perteneciente en el 2007 en la Registraduría Nacional del Estado Civil como jefe de la oficina, cargo que le permitió familiarizarse con toda la estructura de los procesos electorales. En 2007 pasó después a ser elegido como secretario general encargado de esa misma entidad. En el 2009 se consolidó como el titular del cargo en la registraduría. También fue elegido en el Congreso como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Allí permaneció como contratista de la Financiera Nacional de Desarrollo Findeter después de estar en el Consejo Nacional Electoral y posteriormente llegó a la Defensoría del Pueblo. Ha tenido unos cargos relacionados con cargos públicos muy fuertes en Colombia, se mueve muy bien dentro de la política, ha estado por supuesto dentro de las toldas del uribismo y allí le lleva a que ahora sea el nuevo magistrado y lo que lleva a que Colombia vuelva a tener, como lo tiene hasta el momento, los contrapesos frente a las iniciativas que ha tenido Gustavo Petro, Darío. Bueno, es que esto es central. Cuando nosotros repasamos lo que ha ocurrido en la política latinoamericana en los últimos 20 o 30 años, la diferencia muchas veces entre un proceso político donde se tensa la cuerda, donde hay un gobierno con vocación autoritaria, y la diferencia entre que eso termine efectivamente en la ruptura del orden democrático y en una dictadura, o que eso signifique una tensión, pero que se pueda resolver dentro del sistema sin que se rompa la regla de la democracia, suele ser la Corte Suprema o la Corte Constitucional, según cómo se llama en cada país. Es la posibilidad de que pueda haber un límite al poder político que justamente sea independiente de lo que deciden las urnas, porque a veces hay mayorías circunstanciales en las urnas que le pueden dar la presidencia y la mayoría en el Congreso a un gobierno, y eso muchas veces termina traduciéndose en la vocación de ese gobierno de hacer cosas que van en contra de la Constitución. Bueno, si no puede controlar la Corte Constitucional, ahí aparece el límite y por eso esto es tan significativo. Ahora, claro, para alguien con la visión de Petro está más que evidente que esto iba a generar muchísimo enojo. Veamos y repasemos lo que decía el presidente y nos contás un poquito la crisis que desató esto. Petro publicaba lo siguiente: lo que ha sucedido respecto a la elección del magistrado Camargo no tiene que ver con mi gobierno. No aposté a dominar la Corte, es imposible. Solo presenté 2 ternas para que se eligieran en el Senado 2 magistrados de 9 en total, la mayoría ternados por pasados gobiernos y cortes. Ese pasado contiene 4 gobiernos del uribismo que pidieron controlar las Cortes y la cúspide de la justicia, y por eso se reeligieron solo ellos y cerraron la reelección para los demás. Todo el siglo fue dominado por el uribismo. Yo solo llevo 3 años y se me hace tamaña acusación falsa. El dominio uribista de Colombia en el siglo XXI no solo impidió hacer una paz grande, no solo detuvo la construcción del Estado Social de Derecho como ordenaba la Constitución de 1991, sino que se amplió la desigualdad social como nunca, nos condenaron a la violencia, esto es increíble, y se generaron unas cortes ultraconservadoras mancilladas por el cartel de la toga. El cartel de la toga es increíble. Para Petro no existe el cartel de los soles, pero sí existe el cartel de la toga. Y el clientelismo judicial que no congenian con el Estado Social de Derecho, sino con un Estado de Derecho vacío de pueblo. Lo que me jugaba no era mi último año de gobierno, sino era la sociedad la que se jugaba los próximos 8 años. Nos jugábamos si avanzábamos a una democracia plena o nos devolvemos a los años del crimen desde el Estado y la impunidad, la gobernanza paramilitar. Dicen que Córdoba se siente orgullosa con lo acontecido en el Senado. No es cierto. Córdoba está llena de fosas comunes que generó una élite terrateniente que decidió quitar la tierra, matar estudiantes y profesores. Bueno, continúa, no vamos a seguir leyendo todo. Por eso no confío en Camargo, dice Gustavo Petro. Varias cosas, ¿no? Para decir, Sergio, de esta declaración de Gustavo Petro. Insisto, niega la existencia del cartel de los soles, pero para él sí hay un cartel de la toga. Y después, bueno, las falsedades respecto de... por ejemplo, ¿no? Atar el uribismo con un aumento de la violencia cuando está bastante registrado estadísticamente lo que ocurrió a nivel violencia. Lo que sí es cierto es que Uribe también tuvo un plan de reelección indefinida de alguna forma y que fue la propia Corte la que le puso un plan en su momento a Álvaro Uribe. O sea, atención con esto porque la búsqueda de perpetuarse no es ni de derecha ni de izquierda, es algo inherente a la política y ese es un caso que también muestra la importancia de la Corte, Sergio.
Claro, total, Darío, volvemos a repetirlo, esto es de pesos y contrapesos, que es lo que debe tener una democracia. Aquí no se puede tener que desde el Ejecutivo se pueda mandar al Legislativo y a la rama judicial. Tiene que ser todo en sus debidas proporciones para que haya democracia, para que las iniciativas que presente el gobierno, que está en su obligación de haber llegado a la presidencia de la República, pasen por cada uno de los procesos que deben pasar, por el Legislativo para que se convierta en ley de la República y que ante eso se lleve un control por parte de las altas cortes para verificar si eso que hicieron en toda esa trazabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo pues realmente le beneficia a la sociedad civil, en este caso a toda Colombia. Pero mira que todo lo que está pasando con Gustavo Petro hay que leerlo con psicología inversa. Él dice que él no estaba buscando perpetrarse en el gobierno, pareciera que sí. Él dice que no se estaba jugando su último año, de verdad que sí se lo estaba jugando, porque era la manera de saber que en el Senado no tiene sus mayorías, necesitaba un respaldo en las altas cortes para que sus iniciativas pudieran continuar. Pero Darío, yo creo que Gustavo Petro se convirtió en lo que dijo que iba a acabar, y es votos por puestos. En este momento, cuando se eligió a Carlos Camargo como el nuevo magistrado en la Corte Constitucional, lo que hizo fue quitarle los puestos a algo que se llama la coalición nacional, que era la integración de varios partidos políticos que están trabajando a media marcha con el gobierno nacional o otros que son independientes. Él dijo que estaba por fuera de darle puestos a los partidos para poder favorecerlos en medio de las iniciativas. Pues te comento que eso sí ocurrió. Una vez nombraron a Camargo nuevo magistrado, de inmediato se presentó la carta de renuncia para 3 ministros, lo que está generando una crisis ministerial en Colombia. Se va la ministra de Comercio, ya lo vamos a ver directamente, se va la ministra de Comercio, Diana Morales, se va el ministro de Trabajo, así es, Sanguino, y se va el ministro de las TIC, Julián Molina. El primero, hablamos del ministro de Trabajo, pertenece al partido político Alianza Verde, quien pareciera que tuviera votos para poder elegir a Balanta, pero no se lo dieron a Camargo. La ministra de Comercio, Marcela Morales, pertenece al Partido Liberal, tan solo 3 meses en su cargo, Darío, y también se lo han retirado porque el Partido Liberal no apoyó a la candidata a las altas cortes por parte del petrismo. Y Julián Molina pertenece al partido de la U, que también no apoyó al petrismo en este caso. Ahí está. Votos por puestos, que terminó siendo esta situación la que deja en resumen el nuevo nombramiento de un magistrado en Colombia. Bueno, importante esto que plantea Sergio, porque efectivamente acá hay un mensaje de un Petro que apuntaba a tener el control del Senado o acercarse a ese control, y lo que se ve, sobre todo por la contundencia de la votación, que termina siendo menos ajustada de la que se preveía, claro, que termina habiendo una situación de mayor debilidad de la que creía el propio gobierno, y esa es la reacción que se está viendo allí. Hubo un incidente con el ministro Sanguino que intentó ingresar al Pleno. Vamos a ver la situación y ahora nos contás un poquito el trasfondo. Ahí lo podemos ver al ministro Sanguino de espaldas, que quería entrar, ¿no?, al recinto. Al recinto, ese es el salón de apoyo donde está esa puerta que va directamente a la plenaria del Senado, Darío, donde estaba realizándose la votación. ¿Y qué pasó? ¿Por qué le negaron ¿Por qué quiso entrar y por qué le negaron la entrada? Lo que se conoce dentro de los pasillos del Congreso, que nos comentaron directamente aquí al equipo periodístico de DNews, Darío, es que lo que buscaba el gobierno era poder tener la vuelta de la votación de quienes apoyaban a Camargo. En Colombia eso se conoce como mermelada, Darío, es decir, digámoslo en términos más castizos, soborno, de poder llevar a decir yo te doy un contrato o te doy algo relacionado con el gobierno si decides cambiar la votación y votan por Balanta. Pues directamente la decisión fue del presidente del Senado, de Lidio García, quien dio la orden que no entrara ningún integrante del gabinete del gobierno Petro. Solo podía entrar, ¿quién? El ministro del Interior, quien es el que realiza toda la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. De resto no permitió el ingreso de ningún integrante del gobierno nacional. Estaba también en el recinto el ministro TIC, Julián, se encontraba allí
allí también y no les permitieron el ingreso. Tampoco les permitió el ingreso a nosotros los periodistas a la parte baja de la plenaria, solo nos permitieron estar en las barras para poder transmitir tanto prensa nacional como internacional. Pero la decisión fue directamente de Lidio García, a quien ya tenemos las declaraciones explicando, Darío, del por qué tomó esta decisión, y es un contundente alón de orejas al gobierno nacional. Escuchémoslo. Que los ministros no votan, los ministros no votan, los ministros pueden estar aquí en el lobby, pero los ministros no votan, los asesores no votan, los periodistas no votan. Ustedes estarán aquí en el lobby, que se vote de manera rápida, ustedes tendrán la noticia pronto sin ningún tipo de problemas. Bueno, queda claro que sí se jugaba mucho el gobierno, ¿no? En esta elección y en esta votación. También se jugaba evidentemente mucho la oposición, termina siendo un pulso a favor de la oposición en este caso. Habrá que ver la respuesta por parte de Petro, Sergio, porque sabemos que siempre estas cosas difícilmente las deje pasar el presidente. Eso es lo que por lo menos ha demostrado en estos más de 3 años de gobierno, donde de alguna forma u otra él va a insistir para conseguir lo que quiere. Total, Darío, total. Él en este momento se encuentra en Japón, está en una visita oficial en un evento de comercio que se llama Expo Osaka, donde Colombia tiene un pabellón para mostrar el tema de turismo y también de inversión industrial en nuestro país. Y quien la acompaña es la ministra de Comercio, la que él mismo dio la orden que la sacaran, es decir, está acompañándole en un viaje oficial. No sabemos si está dentro o está fuera del gobierno, pero tendrá que aguantársela por lo menos hasta que regrese este fin de semana desde Japón, regresando a Bogotá. Pero Darío, aquí hay una pregunta muy importante: ¿con quién se va a quedar Petro en este último año? Si está sacando las personas que duran máximo 7, 8 meses, la ministra de Comercio duró 3 meses y estamos en una situación muy difícil ante los aranceles internacionales por parte de Estados Unidos, ante una situación geopolítica muy fuerte que también ha cambiado la canasta comercial, y no vamos a tener una ministra o un ministro en este tema tan importante. Se va el del trabajo, parece que ya le hizo la tarea con la reforma laboral, y se va el de las TIC, que también no duró más de 7 meses, a veces sin pena ni gloria sobre esta situación. La verdad es que es posible que llegue gente que esté con una ideología mucho más arraigada hacia el gobierno nacional para este último año, casi 11 meses que le queda a este gobierno, Darío. Impecable, Sergio. Volvemos en un ratito para más información. Claro que sí.